Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. A veces no sabemos qué es exactamente lo que vimos, pero sí recordamos cómo nos hizo sentir esa experiencia. Y ya sea miedo, confusión, angustia o calma, lo que sí sabemos es que esa emoción fue real. La cita que nos reúne el día de hoy son aquellas experiencias en carreteras compartidas por ustedes, en estos lugares por los que día a día transitan muchísimas personas. El destino de cada alma que pasa por ahí es distinto e involucra diferentes tipos de energía. Algunos no quieren llegar al lugar al que se dirigen y van molestos. Otros, en cambio, impacientes o ansiosos por llegar. Otras personas disfrutan tranquilos el camino. Y hay unas excepciones, que son las que se quedan para siempre en esas carreteras. Olvidémonos un ratito del estrés exterior del mundo, preparen la bebida de su preferencia, suban el volumen, relájense y acompáñenos. La primera experiencia nos fue compartida por Alonso Díaz. Saludos desde Chile. Me gustaría compartirles una experiencia que me platicó un ex compañero de trabajo. Trabajaba en una empresa de transporte de cargas, así que debo omitir el nombre de la empresa por una pequeña razón que les contaré enseguida. Mi compañero, que le pondremos de nombre Agustín para no perjudicarlo, me platicó lo siguiente. En una noche de trabajo, como cualquier otra, había tomado la ruta SH60. Luego de unos días pesados de trabajo, disponía de muy poco tiempo para descansar, pues debía cubrir unos gastos pendientes lo más pronto posible. El cansancio terminó tomándome más rápido de lo que esperaba, pues esperaba llegar a una parada para descansar y continuar luego de unas horas de sueño. Continué manejando un pequeño tramo cuando un carabinero, de esta manera le llamamos así a los policías en Chile, me marcó la señal de que debía detenerme, así que me orillé. Buenas noches, oficial. ¿Revisión de rutina?, le pregunté. Él muy amablemente respondió que había rebasado los límites de velocidad y que de verdad no podía dejarlo pasar. Revisó mis documentos y todo estaba en orden. Me entregó una hoja de su talonario donde había escrito el monto y la razón de la multa que debía pagar en los próximos días. Seguido de eso, solo me dijo que viajara con cuidado. Hasta el sueño se me quitó por el coraje y preocupación por la multa, pues se me acumularían aún más los pagos que debería hacer, y eso involucraba el seguir trabajando tiempo extra. Llegué a una parada donde pude descansar unas horas para reponerme y poder seguir la ruta una vez amaneciera. Cuando desperté, me di cuenta de que no tenía mis documentos, que no recordaba de hecho que el carabinero me los haya devuelto. Ya había amanecido, por lo que no creía alcanzarlo aún en su turno y que siguiera ahí. Por lo que me dirigí a la estación de policía, que de hecho no quedaba muy lejos de la zona. Llegando, pregunté por el oficial en recepción. Les comenté lo de la multa, un aproximado al kilómetro donde me detuvo, y enseguida me respondió el oficial que en ese kilómetro no había ningún agente asignado. Casi sin que pudiera terminar de hablar, llegó otro oficial, preguntándome los detalles de lo que había pasado. Ya un poco más apartado del área de recepción, se los di y me pidió que esperara un momento. Volvió con una fotografía y me preguntó si él era quien vi anoche. Le comenté que sí, que él me había puesto la multa
La saqué de la bolsa de mi pantalón y estaba totalmente en blanco. No tenía nada de lo que me había escrito anoche. El oficial, al ver mi reacción, me dijo que no pasaba nada, que no me asustara, pero era un oficial muy mencionado por la zona. Me preguntó que si podía acompañarlo a un lugar que quedaba muy cerca de ahí, a lo que le contesté que sí. Nos fuimos en su patrulla y llegamos a una parte de la ruta donde había una nimita, el cual es un montoncito de tierra, con una cruz y varias fotografías del oficial que había visto anoche. Yo de verdad no sabía qué estaba pasando, qué había visto, pero el carabinero se veía muy tranquilo al mostrarme y contarme que en ese lugar había muerto ese oficial en un accidente y que desde entonces no era la primera vez que escuchaba que personas que van quedándose dormidas al volante en esa carretera se topan con esta alma, quien los detiene para que no lleguen a tener algún tipo de accidente. Entre todo ese montoncito de tierra, flores y fotografías, encontré mis documentos. Los tomé y no volví a pasar por esa ruta hasta que me retiré de ese trabajo. Esperaba tener miedo, de verdad. Pero, ¿cómo iba a temerle a algo que me cuidó aquella noche? La siguiente historia nos fue compartida de manera anónima. Mi historia es cortita, pero me gustaría saber si hay alguien que sepa del tema o haya escuchado de esto. Me acuerdo cuando era pequeña. Calculo que eran aproximadamente los años 80. Yo vivía en un pueblo que quedaba muy cerca de la carretera que va para Parras, Coahuila, y escuchaba que los adultos contaban historias sobre algo que veían en esa carretera. Decían que en ese tramo muchos conductores tenían la mala suerte de toparse con lo que describen como un pájaro, pero no cualquiera, sino uno muy grande. A lo que recuerdo que decían, y puedo figurar en mi mente ya adulta, sería de unos 2 metros aproximadamente, pero decían que tenía cara de persona, pues se paraba enfrente de los coches y se les quedaba viendo fijamente, hasta que luego de unos momentos volvía a volar. Nunca escuché que hubieran accidentes por ahí, gente desaparecida o algún encuentro más allá de simplemente verlo. Pero es algo que nunca se me olvidó, pues había personas que llegaban incluso llorando a contarlo. La siguiente historia nos fue también compartida de manera anónima. Manejaba por la sierra, en una carretera hacia Tecolotlán, Jalisco. Calculo eran aproximadamente las 12 de la noche. Y todo transcurría normal. Trabajaba en una empresa de transporte de cargas, por lo que estaba acostumbrado a transitar por las noches en carreteras. Pero era la primera vez que manejaba por esa ruta. Mi compañero no tenía mucho que se había quedado dormido. Iba en el asiento del copiloto. De verdad, no me molestaba para nada que lo hiciera. Al contrario, si necesitaba un relevo, ya habría descansado y no había problema en que manejara él. Aún conduciendo a la altura de la sierra, vi cómo venían de allá lo que creo yo eran bolas de fuego, acompañadas de siluetas que se alcanzaban a ver muy poco, por la misma luz que soltaban esas bolas que flotaban encima de ellas. Se acercaban a la carretera
por donde pasaríamos y yo de verdad no sabía qué hacer. Solo seguía acelerando. Ni siquiera desperté a mi compañero. De hecho, nunca me pasó por la mente. Solo seguía. Y al pasar por la altura de eso que no sabría decir bien qué era, solo subí el volumen del radio. Ni siquiera las volteé a ver. Algo me decía que no debía voltear. Solo vi de reojo cómo brillaban y lo cerca que estaban de nosotros al pasar por ahí. Ni siquiera me asomé en el retrovisor una vez las pasé. No quería ver absolutamente nada. Luego de manejar un poco, llegamos a un pueblito donde desperté a mi compañero. Nos bajamos al baño y luego fuimos a una tienda de ahí que al parecer estaba abierta a las 24 horas. Le pedimos un café al señor que atendía y mientras nos lo servía, aproveché para preguntarle sobre lo que había visto kilómetros atrás. Nada sorprendido, me contestó casi sonriendo: ¿la libraste? Nos regaló pan e incluso nos cobró menos por un café doble para que no nos durmiéramos. Nos dijo que no anduviéramos a esas horas en esa parte de la carretera, pues es muy frecuente el escuchar sobre brujas en la sierra y vehículos que encuentran vacíos y nunca localizan a sus pasajeros. La siguiente historia nos fue compartida de manera anónima. Esta historia es cortita, pero hasta la fecha mi esposo no puede explicarse qué es lo que vio. Él viajaba en una carretera, regresando de Tampico, ya por la madrugada, cuando dice que en medio de la nada y sin ver de dónde, salió una persona. Alguien que él describe con cabello largo, muy sucio o algo así. No le alcanzó a ver la cara, pero dice que se paró en medio de la carretera, sin quitarse o hacerse a un lado para no ser atropellado. Que solo se quedó ahí. Al pasarlo, volteó por el retrovisor y solo se quedaba parado, viéndolos, hasta perderse de nuevo en la oscuridad. La última historia de este recopilado de experiencias paranormales en carreteras nos lo comparte Lolis Ramírez. Esto que estoy por contarles, de verdad, no sé a qué atribuírselo. Siento que fue algo que me siguió o me traje de una carretera un poco pequeña. Vivo en Tijuana, Baja California. Era el mes de diciembre y esa noche recogería a mi hijo en una parte un poco apartada de la colonia donde vivimos, pues el transporte de su trabajo solo lo deja hasta ahí. Para llegar, debía atravesar una carretera corta y con muy poca iluminación. Cuando volvimos, mi madre, quien se encontraba esa noche en casa con nosotros, regañó a mis hijos, preguntándole molesta que quién había dibujado eso. En una de las ventanas de las puertas de atrás había lo que podría describir como un rostro muy, no sé, me hacía sentir muchísimo miedo del solo verla y recordarla. Era una calavera, creo yo, pero tenía cabello largo y se veía muy molesta. No estaba dibujada con el polvo, sino parecía formarse con el vapor dentro del carro, como si lo hubieran dibujado muy claramente. Nunca pudimos dar explicación a eso, pero ahora que lo recuerdo, esa camioneta, si bien nunca me ocurrió un accidente
Mientras la conducía, sí se movía sola de vez en cuando hacia un lado cuando iba en ella. Claro que la revisé varias veces y nunca encontraron ningún fallo o algo en ella. Este rostro se estuvo apareciendo cada diciembre durante 3 años, hasta que decidí mejor venderla, por el bien de mi familia. ¿A ustedes les ha pasado algo extraño en las carreteras? De ser así, no duden en enviarnos su historia a la página de Facebook, el cual estaremos dejando en la descripción, para abrir más partes de esta temática, al igual que con las demás. No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta a este video y compartirlo con sus conocidos para seguirnos apoyando y seguir creciendo junto con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video y por escucharnos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.